buenas noches y bienvenidos a La Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. Desde este espacio les saludamos Ángel García, Patrick Mesa y quien les habla Luis Viloria, la noche de hoy, 19 de septiembre del año 2022. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, nuestro público. Buenas noches, Patrick. Buenas noches, Luis. ¿Qué tienen de buenas? Acá todos reunidos nuevamente para conversar de un tema muy importante. Que si no me Súper equivoco, importante. justo Ángel se acerca a una fecha muy importante relacionado con el tema que vamos a tratar. Coméntanos. Sí, en noviembre se celebra justamente el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, tenemos algunos que ya hemos visto, ¿no? Bueno, que muchos de nosotros conoceremos, ¿no? Anorexia, bulimia, ¿no? Eh, Vigorexia. vigorexia y otros más Ortorexia. extraños como la ortorexia que acabas de mencionar, Patrick, y la megarexia, ¿no? Tenemos una serie de trastornos de la conducta alimentaria bien interesantes porque si bien todos afectan al individuo, lo hacen de modo distinto, pero todo gira en torno a la autopercepción. Es muy interesante este punto, ¿no? Sí, como son trastornos básicamente en cuanto a la ingesta o no de alimentos, algunas veces puede ser por tema fisiológico, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de veces va a ser por causa psicológica, por causa de la psique, causa emocional, ¿no? Que nuestra percepción puede verse alterada. En este caso, la autopercepción. ¿Verdad, Patrick? Claro, justamente como lo mencionas, Ángel. Es algo muy curioso que en una sociedad en donde por un lado hay bastante alimento y por el otro hay bastante escasez también de los propios alimentos, en el grupo donde hay bastante alimento, hay un grupo de personas que buscan de alguna manera lograr medidas perjudicando su peso y su salud, ¿no? Eso me parece muy interesante, pero a la vez muy preocupante dentro de todo este panorama que estamos viviendo actualmente. Sí, yo recuerdo mucho, ¿no? Por allá en la década de los 10, 2010, ¿no? 2010, 12, 13, incluso antes, recuerdo mucho el tema de que se puso de moda, ¿no? Incluso recuerdo haberlo visto en estos programas de ¿cómo se llamaban estos? La Rosa de Guadalupe, ¿no? Estos programas que de tanto se hacen mofa, ¿no? Bueno, en estas épocas se puso muy en tendencia estos grupos pro Ana y pro Mía, ¿no? Así se les denominaba, me acuerdo bastante. Justo antes que existiera Facebook, o si existía era pues sí, muy incipiente. Era los inicios del internet para los jóvenes y había un nicho dentro de todo de esa red que empezaba a aglomerarse, ¿no? A buscar formas, tips, comentarios, sugerencias, experiencias, en base a todo esto, ¿no? Que denominaste, como tú muy bien dijiste, Mía y ¿quién más? Ahorita justo me acabo de olvidar ese nombre. Ana y Mía. Annie y Mía. Y Luis, creo que, no sé si es que tú en alguna oportunidad tuviste contacto también con esto, porque creo que se popularizó bastante, al menos en Latinoamérica, en el lado de Perú. En Lima sí había bastante este tema que entre las chicas, al menos de mi colegio, hablaban bastante. La verdad, acá, específicamente en Venezuela, sí. Por allá recuerdo mis días de la secundaria, 2005, 2006, 2007. Bastante, bastante sonado el tema de, entre comillas, Ana y Mía. Tanto así, de hecho, que recuerdo, de la cual no soy, ni era, ni seré consumidor, pero que tiene o tuvo tanta presencia en nuestra época, que se tocaba el tema, se visibilizaba bastante el problema de anemia, eh, e incluso recuerdo las redes, eh, amistades, en los programas de televisión, en la radio, se comentaba bastante sobre este tema. O sea, tenía bastante influencia sobre personas bastante jóvenes.
desde adolescentes ya hasta adultos jóvenes, recuerdo muy bien, de hecho, No, no, entre sí. otras cosas. Pero Y, hablando, y, pero y hablando lo que, específica, sí, y lo que me comentas, Luis, disculpa que te corte, pero me hizo pensar bastante en que, y lo que dijimos hace un rato, o sea, se popularizó tanto que llegó a salir, ¿no? En las novelas, en casos de la vida real. O sea, para que lo sí, hagan esos programas es porque sí tenía bastante cabida, o sea, se había popularizado demasiado para que hagan, no, hasta cierto, para mí sería una parodia de lo que estaba pasando, pero pues, de alguna manera llegó hasta esos programas muy difundidos. Bueno, todas estas cosas que están en tendencia actualmente han llegado a estos programas, ¿no? Recuerdo mucho que hubo bueno, por redes sociales, en memes, recuerdo que hubo mucho un episodio, ¿no? De La Rosa de Guadalupe, justamente, haciendo mofa de Momo, ¿no? Esta cosa que se puso de moda en cierto momento, ¿no? Igual que de la Yuwoki, ¿no? Todas estas cositas que calan socialmente, bueno, son ganchos, ¿no? Ganchos comerciales, son cosas de las que pueden colgarse para obtener más espectadores y mayor visualización, ¿no? exactamente. De hecho, también se pretende establecer un estándar en cierto tipo de población, pero termina siendo contraproducente y terminan ejerciendo métodos dañinos para alcanzar estos estándares de belleza, ¿no? Em, Se ve mucho, bueno, se veía bastante. Recuerdo en estas tendencias del del emo, se tocaba bastante esto, este tema en específico, entre otros temas ya, pero sí se veía mucho, sí se escuchaban comentarios, recuerdo, a veces se hablaba en la secundaria, tanto así como, bueno, como bien dicen ustedes, que se reflejó la realidad en programas, digamos, de consumo general, a grandes rasgos. Es como esa clase de episodios, bueno, por lo menos eso que comentan ustedes, Ángel y Patrick, termina siendo como el espejo de una realidad social en el que, en este caso, es la televisión, es la realidad que se refleja en la televisión y no a la inversa, en este caso, por lo menos. Eh, fue un momento, digamos, bastante polémico por ciertas cosas. Recuerdo que muchas muchachas intentaban pues encajar en cierto estándar estético y pues no sé de qué modo llegaron a la conclusión de que estas tendencias las iban a encaminar hacia ese estándar. Pero bueno, resultó contraproducente, la verdad. Y es todo un tema, el tema de los estándares de belleza, ¿no? Aunque bueno, actualmente, si bien ha cambiado el tema este y se está poniendo muy en tema de auge, ¿no? El ama tu cuerpo, tiene sus puntos buenos como Sí, también tiene sus puntos malos, ¿no? Y muchas Mm, veces, a veces los puntos malos salen a relucir más que los puntos buenos. Claro, podría ser. Y personalmente no creo que haya cambiado mucho. Siento que es como una doble moralidad, al menos por las empresas que hay bastante en la moda. Por un lado dicen, ama tu cuerpo o ponen modelos con textura gruesa, llamémoslo así, o de tono de piel más oscuro, inclusive sucede esto con el tono de piel. Pero por el otro, también, por ejemplo, las tallas de las prendas que hay en tienda no son para todo el mundo. O sea, es como que hay mucha ambivalencia, juegan mucho con el marketing y al final dan un doble sentido del mensaje, ¿no? Entonces, de que creo que más que un cambio, han habido nuevas formas de hacer más sutiles, ¿no? Este tipo de cánones de belleza que todavía siguen imperando hasta este momento. Creo que nadie escapa a esos cánones, ¿no? Por alguna u otra razón nosotros mismos, como inclusive hombres, buscamos tener una buena apariencia, mantener ciertos límites de, de peso, y cositas así, o sea, creo que no nos,
está muy, muy arraigado dentro de nosotros que hasta lo normalizamos, ¿no? Personalmente pienso eso. Sí, de cierta manera, ¿no? Y es que también estos movimientos, y justamente recuerdo, ¿no? El tema de la publicidad de Calvin Klein, ¿no? Pero Eh, fíjate, sí que es muy interesante porque realmente esa persona eh, es muy robusto. O sea, yo pienso que ya raya en la obesidad, ¿no? sí, y la obesidad Claro, realmente es un problema. Y creo que hasta las mismas personas que tienen este problema de la obesidad saben que es un problema, que es muy difícil de vencer y es muy difícil de derrotar, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Es muy difícil. sí, claro, pero también está como aupando a las personas em, a amar sus cuerpos, pero a la vez eh, la realidad, por supuesto, se hace presente y evidentemente se trata de un problema de sobrepeso, un problema pues que hay que solucionar Ujú. en pro y por el bien de esas personas. De hecho, además del caso de esta persona eh, afroamericana, modelo de Calvin Klein, tenemos casos bastante llamativos igual, porque esta tendencia del ama tu cuerpo, o tu cuerpo, disculpen, eh, no solo se presenta a grandes rasgos en las compañías, bueno, que quisieron dar un giro como para verse más open mind, más inclusivas, etcétera, etcétera, sino que también hay todo un mercado de contenido de todo tipo, en donde se enaltece al individuo y su obesidad, o sea, a la persona obesa. Sí. Hay casos, hay casos de modelos, llámese modelo, de talla grande, pero no Ujú. solo es que de talla, bueno, quizás una persona, podemos pensar, claro, si uso este tipo de verbo, bueno, podemos pensar, ok, bueno, quizás una persona un poco robusta, ok, también estará en condiciones y como no, bueno, pero no termina ahí. Hay un caso de una mujer en Estados Unidos que tenía un peso alrededor de los 317 kilos. Sí, repito, 317 kilos. Wow. Y su objetivo era llegar a ser una de las personas más obesas del mundo, ¿sí? De modo consciente, a la persona, a la chica, a una estadounidense la entrevistaron con su pareja. Y mientras más robusta, o sea, mientras más obesa es la chica, se percibe más atractiva. Lo mismo pasa con su pareja. Entonces, acá, muchachos, también estamos hablando de la percepción de la belleza, de la autopercepción de la belleza por parte de esta chica. Por ejemplo, repito, 317 kilos y quiere seguir aumentando, pero también está la percepción de su pareja, ¿sí? O sea, ya es un asunto de ambos en este caso, ¿correcto? Es un caso de megarexia, pues, ¿no? Porque es justamente que quiere seguir aumentando, tiene este deseo de percibirse más bella, dijiste, ¿no? Que se siente más bella mientras más aumenta su peso, ¿verdad? Sí, de hecho es una modelo como hay muchísimas modelos obesas, porque hay un mercado que gusta, que quiere, que exige este tipo de cuerpos. Mm. Así como Interesante. también tenemos, sí, así como también tenemos, digamos, las tradicionales que vemos en los concursos de Misses, ¿no? Que tienen las típicas medidas que dicen, que llaman 90, 60, 90. Bueno, estas son chicas que son bastante robustas, eh, y pues hay un público que ama, que gusta, que pide, que paga por este tipo de contenido que ellas brindan, ¿no? Pero bueno, esto me retorna mucho al siglo XIII, siglo XIV más o menos, si mal no recuerdo en esas épocas. Bueno, en el libro de Humberto Eco de la historia de la belleza, justamente,
Por esas épocas se admiraba mucho, muchísimo, la gordura como símbolo de belleza. Es decir, mientras más obeso, obesa eras, más bello eras, más bella eras. Bueno, creo que es un fenómeno muy similar, no solamente que en un grupo estratificado en este caso, ¿no? Las personas que, bueno, les atrae la obesidad. Y está bien. Sí, está bien, solo que la obesidad ya a ese punto, bueno, aquí dice 317 kilos, la entrevista tiene algunos meses ya. Si va en aumento ese peso, mire, puede tener problemas de movilidad, puede No, tener, de hecho ya debe tenerlo. y Imagínate por cargar supuesto, todos los días, todo Claro. el día 317 ¿No? kilos, ¿no? Mm. claro, en las rodillas, en los tobillos, en los talones, en los pies en general, en las piernas. Claro. eh, claro, o sea, eso acarrea problemas reales, o sea, por supuesto, desde este espacio les recordamos a ustedes que son libres, por supuesto, si quieren ser modelos de talla grande, muy grande o hiper grande, pues por favor. eh, Solo que realmente puede ser muy contraproducente, o sea, no es nada recomendable, así como por supuesto no es recomendable caer en otro tipo de Irse al otro extremo. conductas alimentarias que Ángel me estaba comentando un poco antes de comenzar el programa. Ángel, si nos puedes compartir la información. Bueno, dentro de todos estos espectros, ¿no? De percepción, no son justamente distorsiones de la percepción como tal. Está, ya lo que has mencionado ahora, la megarexia, ¿no? Que me retornaba por allá al siglo XIII. También existe la anorexia, que justamente lo hemos comentado al inicio. Pero también hay otros poquitos más extraños, ¿no? Como, y vamos a hablar un poco de este punto de acá, ¿no? De la vigorexia, ¿no? Antes de justamente comenzar a grabar, estábamos conversando un poco sobre el tema de la vigorexia y la ortorexia, ¿no? Sobre el tema de la ortorexia, Patrick tal vez pueda tener un poco más de información. Uy, de la ortorexia. Me recuerda mucho a la gente fit, sinceramente creo que es una de la forma más explícita y creo que más palpable que podemos decir de la ortorexia. Es una intendencia a querer comer sano, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo en mis épocas, cuando, bueno, aquí en Perú nosotros tenemos lo que se le llama las prácticas preprofesionales y muchas veces tenemos la opción de hacerlo en un centro de salud del Estado. Y en, estos, en este proceso de internado de prácticas profesionales, venían chicas, sobre todo chicas, que tenían principios, ¿no? De lo que sería una ortorexia, que te calculaba muy bien su cantidad de comidas, sabían las categorías de los alimentos, carbohidratos, grasas, lípidos, vitaminas, todo proteínas, lo calculaban exactamente bien, llevaban anotadas sus calorías ya y calculaban bien, sabían ver las tablas nutricionales personalmente. No soy tan experto en eso, pero ellas tenían una muy buena anotación de lo que estaban consumiendo. Wow, me sorprendía bastante. Posteriormente, esas consultantes pasaron a un servicio más especializados, pero fue la experiencia de primera mano que he tenido. Y hasta Mm. cierto punto es entendible el hecho de que una persona se quiera cuidar, pero nuevamente lo digo, se tiende para un extremo de querer siempre medir y afectar bastante su salud, específicamente el peso, ¿no? Y sobre todo para casos que eran de adolescentes que están en pleno desarrollo, pues podía concurrir a una menarquia, que es una interrupción de su ciclo menstrual, que eso afectaría bastante su desarrollo. Intuyo que la gran mayoría de personas, o por lo menos todas las que viste con estos principios de ortorexia, eran mujeres. Sí, es irónico porque eran en general las consultantes que vienen a los centros de salud en el que yo me encontraba, son mujeres. Es muy raro, muy poco usual que los hombres acudan a consultas. Que creo que justo esto, el hecho de que los varones vengan menos, puede ser un buen tema de un podcast futuro, ¿no? Pero en general la mayoría eran mujeres y era obvio que dentro de los problemas que era de ortorexia también sean mujeres, ¿no? Es interesante y permíteme hacerte una pregunta. Mira, entendemos bien estas conductas que pueden resultar o ser obsesivas y que giran en torno a lo fitness, al bienestar, eh,
a toda esta tendencia de, entre comillas, mantener un estilo de vida saludable, que es como lo proyectan normalmente, ¿no? Pero si bien hay personas que caen en la obsesión, sabemos también que cuidar nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, hacer ejercicio, tomar agua, dormir adecuadamente, etcétera, 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 es beneficioso para nosotros. Pero entonces, ¿dónde empieza, o sea, dónde trazamos la frontera de lo que sería una persona con vigorexia a una persona enfocada en su bienestar y que trabaje en sí misma, por ejemplo? Ya que tal vez nos esté escuchando, pues alguien fitness, alguien que diga, bueno, mira, yo hago ejercicio, yo me cuido, yo a veces mido lo que consumo, pero no, quizás, no sé, no quisiera tener vigorexia, o de pronto tengo vigorexia, pero no lo sé. ¿Cómo trazamos acá esa frontera entre la vigorexia y de estas tendencias, quizás fitness, si se quiere? Bueno, la ortorexia que estábamos hablando hace un rato es justamente esta tendencia definida por Ramón Bonnet y Antonieta Garrote como la obsesión patológica e irracional por comer sano y por la calidad de los alimentos, ¿no? Convirtiéndose esta en una preocupación principal, mientras que la vigorexia también tiene que ver con el mundo fitness, pero es el lado de verte poco fibroso muscularmente, ¿no? Poco desarrollado muscularmente, desarrollada también. Bueno, en caso personal, en mi caso personal, el tema de la vigorexia lo he visto muy de cerca. Mm, Creo que hasta cierto punto lo tuve en cierto momento. Bueno, en mi experiencia personal, desde los 13 años yo iba al gimnasio y bueno, me ejercitaba, ¿no? Con el fin en mi mente de concursar para alguno de estos certámenes de bodybuilding, ¿no? Uy. Fisicoculturismo. Y bueno, conocí a mucha gente de este círculo con vigorexia, ¿no? Que tenían un cuerpo sumamente desarrollado, bien desarrollado, pero que ellos mismos se veían demasiado delgados. Y esos en su mayoría son hombres. En el caso de la vigorexia, la prevalencia, creo yo, desde mi experiencia personal, que es la mayoría que lo padece, que lo tiene, son hombres. Y ahí es donde viene el tema, ¿no? De consumir esteroides, suplementos, entre otras cosas más que ayudan a una hipergesta de proteínas, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? Creo Ujú. que con lo que estás mencionando y respondiendo un poco lo que nos preguntó Luis, hasta cierto punto creo yo que es un tema cultural, ¿no? El tema de la vigorexia está mucho más normalizado socialmente. O sea, se busca que los hombres hasta cierto punto quieran y necesiten y deseen ser musculosos, lleven una vida, entre comillas, sana, como que si es que tienes buen cuerpo, pues eres mucho más atractivo, puedes conseguir más cosas, entre ellas, entre comillas, cosas, también incluimos a las mujeres, cosa que no es así, pero bueno, dentro de esa frase está eso. Sí, Y está normalizado el hecho de que la vigorexia esté pues presente también en los varones, ¿no? sí, de cierta manera está más normalizado, ¿no? Y justamente eso viene también con otras bases psicológicas, ¿no? La base psicológica propia neta del hombre, ¿no? Del sexo masculino. De tener y siempre lograr tener más poder, ¿no? El tema del poder y la fuerza física es muy propio entre hombres y muy propio entre el género masculino como tal, ¿no? Eh, Sin embargo, hay un punto donde ya se quiebra este tema, ¿no? De hasta qué punto puedes verte bien o puedes estar fitness normal, ¿no? Un punto típico, ¿no? Un punto, entre comillas, normal. Eh, si tienes la necesidad de utilizar esteroides para verte más grande, y no para un tema tanto de simplemente una forma normal de competir, porque la competencia te lo exige, como cualquier deporte, todos los deportes te exigen a nivel profesional, te exigen consumir ciertos suplementos, ciertos hiperproteínicos, ¿no? Y entre otras cosas más. Te exigen porque necesitas tener más rendimiento. Lo mismo sucede en el campo del bodybuilding, ¿no? Fisicoculturismo. Hasta cierto punto necesitas verte un poco más grande, hasta cierto punto. Pero si ya, como por ejemplo le pasó a Ronnie Coleman, ¿no? Este fisiculturista muy famoso, ganador 8 veces del Mister Olympia, que quería verse cada vez más y más y más y más grande y no se saciaba de verse cada vez más grande y quería verse más grande porque para él se veía pequeño.
Y le sucede a muchos de los que ganan también el Mister Olympia y otras cosas más como el Arnold Classic, entre otros, que quieren verse cada vez más y más y más grandes. Ya no por el tema de competencia, sino porque ellos se ven pequeños, se ven chicos, se ven delgados. Eso sucede en las esferas más grandes y también sucede en las esferas más pequeñas, ¿no? Como el gimnasio de un barrio, una casa. Se puede ver y se puede evidenciar a personas que quieren verse cada vez más grandes simplemente por el deseo de verse cada vez más grandes o porque simplemente se ven muy delgados, muy delgadas. Y eso sería más o menos, disculpa Ángel, Ujú. pero me parece interesante lo que dices acá, como que parece como si es que el hecho de ejercitarse, consumir estos suplementos, utilizar algunos métodos que los perjudican a nivel de salud en general, pues más que lograr un objetivo pues placentero de llevar, de cuidar su salud, es más para intentar evitar, ¿no? O suprimir ciertas emociones o, o obsesiones o pensamientos aversivos para ellos. El hecho de que estoy muy delgado, necesito crecer más, suena como comportamientos que realizaría una persona para quitarse esos pensamientos. Y creo que eso sería más o menos la esencia de este tema, ¿no? De la vigorexia, inclusive la anorexia pudiese ser. El hecho de que me veo muy gorda, necesito quitarme ese pensamiento, esas emociones que no me gustan, el hecho de ser rechazada socialmente, y hago cosas para intentar solucionar ese problema, para poder yo sobrellevar esto. Como que ese sería más o menos ese mecanismo que hay detrás de todo ese comportamiento que van realizando día tras día ese tipo de personas. Así es, y le has dado en el clavo porque todos estos trastornos son, dentro de su base psicológica, tienen la obsesión, que es justamente lo que veníamos hablando en el episodio anterior, un TOC. Son parte de un mecanismo de pensamientos irracional, repetitivo y, bueno, que te hace bulla, ¿no? Una rumiación, pero muy, muy fuerte, que para quitártelo, para sacártelo, necesitas hacer este acto compulsivo, ¿no? En el caso de la anorexia, recurrir a, bueno, la bulimia, ¿no? La deglución de alimentos o la racionalización de alimentos, ¿no? Como en el caso de la ortorexia. En el caso de la vigorexia, el aumentar la masa muscular a como de lugar, ¿no? Y en el caso de la megarexia, aumentar de peso, pero en base con el sedentarismo y con alimentos poco saludables, ¿no? Correcto. Un dato interesante, muchachos, es que la megarexia afecta más a hombres que a mujeres, sobre todo a hombres de 40 años en adelante, mientras que la anorexia afecta más a las mujeres. Esto también viene de la mano, por supuesto, con estándares de belleza, como decía bien Patrick hace rato, que nos han sido y nos son inculcados a través de los medios de comunicación. Vemos concursos, los concursos tradicionales, porque ahora tenemos toda clase de concursos donde vemos toda clase de cosas, pero digamos que en estos concursos tradicionales, vuelvo al tema de las mises, se alaba, se pone sobre un pedestal esta figura que realmente no importa quién seas, solo cómo te veas y te tienes que ver de cierta forma. O sea, se te valida como individuo a través de la proyección de tu imagen. Y si tu imagen no corresponde con ese estándar que durante toda la vida has visto, de pronto surgen dudas, surge algún malestar o quieres alcanzar ese estándar. En el caso de las chicas, eh, se hace mucho hincapié sobre el tema de la belleza. Y la belleza, vemos la palabra belleza a veces en estas vallas publicitarias gigantescas y todo lo que va asociado a la palabra belleza, bueno, a veces es delgadez, a veces son ciertos atributos estéticos que realmente no es que sean irreales, sino que no son el común denominador entre toda la población femenina, ¿no? Eso abre la puerta a cuestionamientos, a de pronto no tengo este tipo de cuerpo, de pronto la felicidad está asociada a verse así y si yo no me veo así, por lo tanto no soy feliz, busco la felicidad a través de algún método que me permita alcanzar esa imagen, todas estas cosas, ¿no? Que son reales,
pero que hay que tener cuidado con esto. También es interesantísimo el tema de la autopercepción. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? ¿Qué veo cuando me miro? ¿Cómo me siento cuando me veo? Hay una diferencia ahí, ¿no? Y hay algo que siempre diferenciar ahí. La diferencia entre alucinación e ilusión. ¿Mm? Y bueno, alucinación es algo que no está ahí, no existe ahí, pero tú lo ves ahí, lo puedes sentir ahí. Y la ilusión es algo que sí está ahí, pero tú lo ves distorsionado. Entonces, en estos casos, son personas que experimentan muchas ilusiones, ¿no? Delirios, como se le llamaba antiguamente, pero son ilusiones, ilusiones de distorsionar su propia imagen corporal. Se le llama médicamente, bueno, clínicamente, dismorfia corporal. Se ve el cuerpo distorsionado, ¿no? Totalmente fuera de lo que realmente es. Y eso tiene sus bases dentro del ámbito neurológico, ¿no? Dentro del aspecto neurológico, del cual no vamos a entrar mucho, pero que tiene su base como tal, ¿no? En el hipotálamo, ¿no? Y en la percepción visual, ¿no? Visoperceptora como tal, en la parte visoperceptora. Y de cierta manera, bueno, de acuerdo con una nueva investigación que ha salido hace poco, ¿no? Justamente de la Universidad de Colonia, de Johannes Vogt, Robert Nietzsche, y de la Universidad de Münster, de Thomas Horvath, de la Universidad de Yale, han encontrado cuando menos, un importante hallazgo en la base neurológica, ¿no? Han encontrado una llamada neurona AGRP, que es la neurona justamente de la ingesta alimenticia, ¿no? Básicamente controlan la liberación de ciertos químicos cerebrales, no voy a mencionar los nombres, son un poquito complicados, que controlan la excitabilidad de ciertas células nerviosas de la corteza cerebral. Y de esta excitación de estas células nerviosas depende cuánto se estimula la ingesta de alimentos. Y tal vez se intuye que tal vez tenga un efecto en la percepción de las personas. Bueno, faltan muchas investigaciones más, pero por lo menos esto es un gran avance para ver alguna base física, ¿no? Fisiológica. Sí, bueno, Ángel, es interesante también que repercute en la neuro, en la psiquis y en el ámbito sociológico. A veces hay conductas que son aprendidas. Hay conductas que por alguna razón deciden imitarse. A veces, como bien dijo Patrick hace un rato, tiene que ver con un tema cultural. Puede ser también algo sociológico, dependiendo de dónde nos ubiquemos. Lo cierto es que al transformarse esto en una obsesión, pasamos a hablar de un problema. No tiene nada de malo, como comentamos, eh, querer verse bien, aunque verse bien puede ser bastante relativo, pero ya cuando caemos en estas conductas nocivas para nosotros mismos, debemos ser conscientes y tratar, en la medida de lo posible, de detener eso. Sí, bueno, es que a veces tampoco nos damos cuenta mucho de qué daño puede estar haciéndonos, ¿no? Y muchas veces he escuchado a muchas personas que defienden mucho el tema de todos estos tipos de trastornos, diciendo, ¿no? Es mi cuerpo, es mi vida, ¿no? No te metas, ¿no? Es mi Cosas por decisión, el mi estilo. cuerpo, mi decisión. Así es, ¿no? Y es que está bien, puede ser tu decisión y está totalmente excelente, ¿no? Pero así como es tu decisión y es personal, es mejor tampoco transmitirla, ¿no? Porque se sabe médicamente, clínicamente, de manera investigativa por todos lados, que estas conductas te van a llevar a la autodestrucción, de alguna u otra manera. Sean cualquiera de estos padecimientos o trastornos, te llevan a la autodestrucción. Está más que investigado el tema de la megarexia, que la ingesta de alimentos ultraprocesados, ultracalóricos, entre otras cosas, lleva un mayor riesgo de padecer un infarto, de ataque cerebral, problemas cardiovasculares, entre otras cosas, ¿no? Deterioro físico, etcétera, 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 muchas cosas.
El tema de la poca ingesta de la misma manera, ¿no? La deshidratación te puede llevar incluso a experimentar alucinaciones, ¿no? Que es lo que, bueno, ya es un deterioro mayor de la parte psíquica, ¿no? La parte de la mente, del cerebro, de la psicología como tal. Y te lleva a otras cosas más, ¿no? Cuerpos débiles, físico débil, debilidad en general, poca atención, entre otras cosas más. Y llevan a la autodestrucción. Con la vigorexia la misma cosa, ¿no? Y regresando al tema de Ronnie Coleman, ¿no? Una vez mencionándolo más, actualmente él está muy mal de las piernas, de las caderas. Ha tenido ya más de 10 operaciones. Creo que ya se va para la 15, 13, no estoy seguro. Y sigue haciendo ejercicio porque no puede dejar de hacerlo, ¿no? Directamente. En el tema de la ortorexia, lo mismo, ¿no? Controlar tanto nos lleva a un descenso muy desequilibrado del peso y bueno, esto nos va a llevar al fin y al cabo a una anorexia, ¿no? Eh, entonces son conductas que cuando menos se pueden denominar autodestructivas, autolesivas, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Si bien es la decisión de cada uno, si quiere o no solucionarlo, también es la decisión de cada uno, lo mejor es no difundirlo, no hacerle un hincapié, ¿no? Como que si fuera la mejor conducta del mundo, la solución para algunas cosas, que no es así. Sí, básicamente no poner sobre un pedestal ese tipo de conductas. Sí, y es que muchas veces se ve eso, ¿no? Y muchas veces también, muchas personas lo distorsionan el tema del ama tu cuerpo con esto, ¿no? Con el difundir estas ideas, ¿no? Sí, o sea, se vuelve de verdad una especie de circo donde relativizamos todo, nada es bueno, nada es malo y realmente hay cosas que son, pueden pasar por buenas y hay cosas que sí son bastante malas y contraproducentes, o sea, se atenta contra uno mismo al tener cierto tipo de conductas que si no se corrigen pueden tener consecuencias en algunos casos bastante graves. Sí, 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 sí. De por sí ya es una conducta grave, ¿no? Pero de igual manera, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer entonces que estamos por un buen camino y no estamos por un mal camino? Directamente viendo nuestros niveles de salud física como tal, ¿no? Mayor cansancio quiere decir que estamos yendo por un camino no tan bueno, ¿no? Un cansancio muy nocivo, ¿no? Igual, reducciones de peso demasiado abruptas también no son tan buenas que digamos, ¿no? Incluyamos aquí el tema de las dietas milagrosas, ¿no? Los procesos milagrosos para bajar de peso Oh, oh, o para oh, oh. aumentar de proteínas, ¿no? Esto incluye ahí. Eh, Ningún nutricionista va a probarlo, ¿no? Y es mejor ir a un nutriólogo. Sí, claro, con el experto en la materia. Así es. Por redes sociales, esto se ha puesto, no sé si se ha puesto de moda, pero a mí me ha parecido por Facebook, si mal no recuerdo. Ah, no, Instagram, estos retos, ¿no? Retos de un mes haciendo tal dieta y bajas de peso, ¿no? Sí, hay todo un culto de verdad porque se vuelve algo casi religioso. Un fervor increíble le tienen a estas dietas, a estos gurús de la alimentación y realmente, de hecho, hace tiempo hice un trabajo para un doctor, el doctor Kevin Lau, em, en donde, entre otras cosas, comenta el tema de la alimentación y el tema de la dieta, de este tipo de dietas milagrosas que te prometen y te dicen y que hay que si les ha servido y todo eso, realmente las dietas obedecen al tipo metabólico de las personas. Lo que es bueno para una persona probablemente no sea bueno para otra. Por eso, lo que sí es bueno es acudir con un especialista que le pueda indicar a las personas qué paso seguir para lograr los resultados que ellas puedan desear. Mm. Sí. Y esto también del tema de estos problemas alimenticios, ¿no? Alimentarios, tiene también bastante que ver las inseguridades propias de cada persona, ¿no? Inculcadas a veces por familia, ¿no? De mantener familiar, o a veces inculcadas por una presión social, como ya lo hemos estado mencionando desde el inicio, ¿no? A veces, bueno, en ciertas latitudes, mm, la presión social para mantener un físico esbelto es muy grande, ¿no? Muy alta, como en los planos asiáticos, ¿no? Por lo menos en Corea del Sur sé que es bastante presionante, ¿no? El tema de mantener un físico esbelto, ¿no?
Casi lo mismo sucede en Japón. Por aquí, en estas latitudes, es un físico, si bien no tan esbelto, creo que aquí está un poco más en auge el tema del fitness, el tema de los físicos fitness, tanto en mujeres como en hombres. Y bueno, la presión social es, cuando menos, es un poco grande, ¿no? Sin embargo, muchas veces, y me ha tocado ver muchos casos, ¿no? No sé si a ti también, Patrick, de personas que optan por la anorexia, vigorexia, ortorexia, entre otras cosas, pero por un origen familiar, un origen de una propia inseguridad, ya sea de su madre o de su padre, o incluso de sus hermanos. Claro, claro. Bueno, ya que lo mencionas, pues el tema de la anorexia y temas, digamos que conductas relacionados con, o problemas relacionados con la alimentación, se asocian bastante a problemas intrafamiliares, varios problemas asociados, es decir, los TCA no están solos ahí con la persona, hay problemas también de ansiedad social, he encontrado, y dentro de la literatura se habla de también temas de violencia, de agresividad por parte del padre y la madre en el trato de crianza, pautas rígidas también en la crianza. Sea, hay varias cosas y pues puede ser como, y ponemos una metáfora como un iceberg, pues los TCA son la cúspide, ¿no? Lo que más se ve, pero debajo hay más cosas que pues uno mismo no lo nota, ¿no? A primera vista. Y era, pues, deja de comer, la clásica, ¿no? Come mejor, ponle atención a tu peso, pero hay más cosas debajo que, pues, mantienen, ¿no? Esos problemas, como si fueran un andamio. Entonces no es tan fácil solamente concentrarse en esos problemas de alimentación. Hay que tratar otros también para que pueda, pues, mejorar la persona. Sí, es todo un tema, el tema de la inseguridad, ¿no? La inseguridad siempre está ligado con la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad, bueno, es uno de los ejes claves de la salud mental como tal. Sí, también hay que destacar un punto acá que ya es en el tipo de alimentos que consumimos, porque hay alimentos que están hechos para ser adictivos. Sobre todo se dirigen a un target o a un público bastante joven, sobre todo niños. Eh, Dulces, comidas altas, altísimas en azúcares, bebidas gaseosas, refrescos, eh, etcétera. O sea, también generan adicción. Se- Hay documentales que tratan el tema de comida que realmente no está hecha para nutrir, sino para ser consumida, más que para nutrir. Eso también trae consecuencias, genera adicciones. El azúcar es bastante adictiva de por sí. Y se Sí, ve que se ve de verdad cuando vamos a un supermercado, todos estos alimentos ya eh, empaquetados, eh, todos tienen una carga bastante alta de azúcar. O sea, las salsas, cereales, que se nos quiere vender como una dieta sana, eh, comernos un plato de cereal, eso también tiene, todo contiene una carga bastante grande de azúcar y todo eso al final va a tener repercusión también. Genera una conducta adictiva, a veces no porque la persona no la pueda controlar, sino es algo químico ya. Las gaseosas, sobre todo, tienen demasiado contenido de azúcar. Todos los alimentos que nos venden, todo tiene demasiado azúcar o tiene químicos que los hacen saber sumamente deliciosos, pero que realmente no son nada buenos para nosotros. No soy, y que quede claro, no soy un gurú del fitness ni de nada de esto, para nada. Pero bueno, también hay que ver la realidad como un todo. Esta parte es totalmente cierta. Basta con entrar a un supermercado y vamos viendo. Todos los alimentos tienen un alto contenido de azúcares
o de químicos los hacen saber muy bien, que los hacen verse muy bien, pero que realmente no son muy buenos para nosotros. Sí, y bueno, hay una investigación justamente, he estado leyendo hace poco, sobre los alimentos, bueno, que justamente lo mencionas, ¿no? Adictivos, que son hechos para consumir más que para alimentar como tal, ¿no? Exactamente. Y también recordemos el mundo en el que estamos, ¿no? Es un mundo mercantilista, todo se vende, básicamente, todo se vende, todo está a la venta casi, creo que todo está a la venta, no lo sé, no puedo afirmarlo como tal. Eh, pero básicamente tenemos mucho auge de ventas, ¿no? Todo es compra, venta, compra, venta, compra, venta, y eso es lo que también hace que todas las personas quieran vender, ¿no? ¿Cómo venden? Algunos seguían de buenas bases, otros seguían de bases un poco más, bueno, como estos alimentos, ¿no? Ultraprocesados, con ultra calóricos, ultra azucarados, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, justamente en esta investigación están analizando este punto de los alimentos ultraprocesados con el tema de la obesidad en México, que dicho sea de paso, México ahorita está con altos índices de obesidad, tanto que, si mal no recuerdo, este año, no me acuerdo en qué fecha, han fundado, no estoy seguro bien si es un instituto especializado de investigaciones de obesidad o es un departamento dentro de un ministerio de México, no estoy seguro, pero es una institución importante para justamente ya detener este tema de la obesidad, ¿no? Porque está demasiado fuerte en México. Demasiado, demasiado. Bueno, comparando esto, ¿no? El tema de los alimentos ultraprocesados, mm, se vio que la gran mayoría de personas está acostumbrada a consumir todo tipo de estos alimentos por unos cuantos puntos, ¿no? Dentro de un mapa geoespacial, uno por el tema de la falta de tiendas de alimentos sanos. Segundo, porque las tiendas que venden estos alimentos ultraprocesados, están cerca a los colegios y quienes más consumen son los niños. En otro punto también porque en México por lo menos existe este punto, ¿no? En cada esquina hay un Oxxo, ¿no? Y en los Oxxos, que son muchísimos en México, Oxxo, tanto como en Tambo, acá en Perú también hay Oxxos, dicho sea de paso, ¿no? Venden alimentos ultraprocesados, no venden alimentos sanos, ¿no? Saludables. Entonces, hace falta que se vendan alimentos saludables y que no estén tan cerca de los colegios, ¿no? Más se exponen los niños que nosotros los adultos como tal, en este caso, ¿no? De los alimentos. Y bueno, hablando de las repercusiones de estos alimentos, de simplemente la ingesta de estos alimentos, además de causar una conducta adictiva, es decir, que insaciedad, se llamó insaciedad de la conducta, nunca te sacias de consumir tanto azúcar ni de consumir ciertas cantidades de sal, llegas a un punto de no sentir saciedad estomacal, te sientes saciado, ¿no? Quieres más y más y más. Tienen la tendencia también de poder llegar a públicos muy específicos. ¿M? Y, dicho sea de paso, este consumo de alimentos provoca o produce en las personas mayores índices de mala salud mental en general. Índices de mala salud mental, entiéndase mala salud mental como ansiedad, depresión, estrés. Es decir, todos estos índices disminuyen al consumir alimentos ultraprocesados. Y bueno, se sabe, ¿no? Que cuál es el efecto rebote del azúcar en las personas. Simplemente basta con ver a un niño al que le has dado mucho azúcar y después verlo, ¿no? Produce un bajón de estado de ánimo, los duerme básicamente. Entonces, en las demás personas va a ser lo mismo. Produce un bajón en el estado de ánimo, por lo cual van a estar más días, van a experimentar más días con un estado de ánimo más bajo, ¿no? Y en esta parte adictiva van a experimentar más días también con mayor ansiedad de seguir consumiendo estos alimentos o ansiedad en general. No saben por qué, pero tienen ansiedad. Y esto no solamente se ha visto en México, ¿no? Sino también se ha visto replicado en Estados Unidos. El consumo de alimentos, de ciertos alimentos, tiene bastantes repercusiones en nuestra salud mental. Así que es bueno controlar nuestra alimentación, pero tampoco irnos a los extremos. Correcto, Ángel. Aquí, de hecho,
figura una tabla de los países que tienen los mayores niveles de obesidad en el mundo. El número uno es, adivina, Estados Unidos, 38.2% de obesidad. Eso es una cifra alarmante. Seguido por el caso que comentas en México, 32.4%. Y, esto sí no me lo esperaba, Nueva Zelanda con 30.7%. De ahí ya, bueno, tenemos Hungría, Australia, Reino Unido, Canadá, Chile, Finlandia y Alemania. Fíjate que los dos que figuran, eh, digamos, de Hispanoamérica son México y Chile. Claro, Chile con el 25.1%, México con 32.4%, muy cerca de los Estados Unidos, y eso ya es bastante decir. Sí. Y es que, bueno, aunque a veces parezca, ¿no? De que México y Estados Unidos están peleados o son culturas totalmente diferentes, realmente son muy cercanas. Lo que afecta en Estados Unidos afecta a México y a veces lo que afecta en México afecta en Estados Unidos. Pero sobre todo México es el que siempre va a recibir varios efectos por parte de Estados Unidos. Y esto es algo que no escapa de esa realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, México, me parece que hay una dualidad increíble con respecto a México, ya que yo percibo a México como una nación con una idiosincrasia, con una identidad gigantesca, pero a la vez se me hace que es una nación muy transculturizada. Sí, 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 o sí. sea, también tomando en cuenta, claro, o sea, el fenómeno de la globalización, realmente pues ya todo el continente, todo el planeta realmente está transculturizado, pero a veces lo notas más en ciertas latitudes que en otras. Y veo que en el caso de México es así, a pesar, por supuesto, repito, es una nación que tiene una identidad increíble. Sí. Su identidad cultural férrea, profunda, neta, base de ellos es bien, bien, bien fuerte Sí, todavía, ¿no? Y cala en bastantes súper países de fuerte. Latinoamérica y del mundo. Correcto, pero a la vez lo percibo muy transculturizado también. Hay una dualidad ahí, pero así es esto, muchachos. Patrick, ¿tienes algo que comentar con nosotros? Creo que una forma de intentar dar una recomendación a los que nos están escuchando es que siempre piden ayuda. Creo que es algo que es repetitivo en todos nuestros podcasts, que es que tienen alguna duda, algo que no tengan en claro, sientan que requieren algún tipo de apoyo y dentro de su contexto más cercano no lo encuentran, pues siempre pueden contar con servicios psicológicos que son accesibles para la población, independientemente del país donde se encuentren. Creo que poco a poco eso puede ser algo loable en psicología, se está logrando un poquito más de accesibilidad de los servicios, ¿no? Nunca está de más darse una vuelta por ahí y aclarar algunas dudas, ¿no? Siempre es mejor prevenir que luego estar interviniendo. Y dicho sea de paso, quiero incluir un cherry acá, ¿no? En la Sociedad Peruana de Investigación Psicológica estamos haciendo un estudio nacional en México, justamente sobre el tema de obesidad, ¿no? Y esto de acá que les comentaba, en todos los municipios de México. Bueno, el próximo año va a salir y vamos a traer a los autores con los que estamos trabajando para poder conversar y entrevistarlos al respecto. Una muy buena sorpresa, interesante, interesante. Pero bueno, amigos, ya estamos llegando al final de la ciencia de la mente, todo analgésico para la vida moderna. Comentarios finales de parte de Ángel. Bueno, como bien lo dijo Patrick, y como también es repetitivo, ¿no? Siempre que tengan algún problema, alguna inseguridad, alguna ansiedad, se sientan un poco decaídos más de lo normal, más de lo común, o sientan que algo ha cambiado su estilo de vida, o sientan que su vida no tiene rumbo, o no sepan a dónde ir, o qué hacer, o cómo resolver, acérquense a orientación psicológica. Acérquense. Es bueno. En algunos lados es incluso hasta gratuito y en otros lados a veces no. Pero lo importante es que podamos cuidar nuestra salud mental tanto como nuestra salud física.
Como ya lo hemos demostrado en muchos de los episodios anteriores, todos estamos atravesando por algún espectro, fenómeno psicológico, psíquico, mental. Entonces, aquí no hay quién es más loco, quién es menos loco. Todos tenemos algo de locura, entre comillas, ¿no? Entre comillas. La locura no existe. Todos tenemos algo. Entonces tenemos que hacernos ver ese algo, porque si se queda ahí, va a ocasionar problemas mayores. No esperemos a tener problemas mayores para recién acudir a alguna ayuda. Correcto. Patrick, ¿quieres agregar algo? No, nada más. Lo que dijo Ángel ha sido, creo que, la cerecita del pastel. Más bien agradecer que han estado acá ustedes para hablar de este tema muy importante, ya que, como dijo Ángel, el siguiente mes se conmemora la lucha contra los TCA. Correcto. 30 de noviembre, para ser precisos. 30 de noviembre. Así es. Pero nosotros volvemos la próxima semana con más de la ciencia de la mente, tu analgésico para la vida moderna. Esto fue todo por la noche de hoy. Nos despedimos desde este espacio. Ángel García, Chao. Cuídense. Patrick Mesa Goodbye, goodbye. y quien les habla, Luis Gloria. Como todos los miércoles, la ciencia de la mente, tu analgésico para la vida moderna.